estamos iniciando mais uma noite, a última desse ciclo de diálogos Há uma Forma Matemática de Estar no Mundo. Eu sou o professor Júlio Vale, do Instituto de Matemática e Estatística, e esse evento está sendo promovido como uma parceria do Instituto, né, do IME, com a Faculdade de Educação. Eu agradeço já nominalmente aos professores Vinícius de Macedo Santos, Maurilane Bicas e Ana Paula Jan por terem composto aí um time que propôs e proporcionou um evento como esse. Agradeço também ao Léo Schneider, né, da FEUSP, que tem proporcionado todos os bastidores e tem permitido que esse evento seja transmitido da melhor forma. E agradeço aos convidados. Essa é uma forma de homenagear o professor Paulo Freire no seu centenário de vida, né, completado 100 anos nesse ano, e é um evento que está ocorrendo como um dos momentos satélites do ano 100 com Paulo Freire. Né, teve início na Faculdade de Educação em abril, com uma palestra da deputada federal Luiza Erundina, e agora, né, se desdobra em atividades que nos interessam dentro do campo da educação matemática, ou seja, trazendo pesquisadores que vêm discutir a partir do referencial freireano, né, possibilidades e potencialidades para a educação matemática. Eu agradeço muito pela presença de todos que nos acompanham no chat desde a primeira noite, né, tem sido muito bacana proporcionar essa troca, e sem mais delongas, chamo meu amigo, né, meu, de alguma forma, exemplo e referência, né, professor Vinícius de Macedo Santos, que foi meu orientador no doutorado, né, com quem eu desenvolvi um trabalho olhando para a trajetória da política curricular freiriana, e com quem eu me orgulho muito de dividir esse espaço. Né, um modo especial de agradecê-lo também por ter acolhido essa proposta, né, e sem mais delongas, passo a palavra para ele. Muito obrigado, professor Vinícius. Acho que precisa acionar o microfone. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Vinícius de Macedo Santos, sou professor da Faculdade de Educação da USP. Me pediram para fazer uma descrição. Sou um homem de estatura baixa, de cabelos cheios, encaracolados, de cor clara, castanhos. Uso uma blusa azul marinho, também uso óculos e tenho esse sotaque que é uma mistura de sotaques do Maranhão, de São Paulo, de São Luís, né? E também por outros lugares por onde passei, que a gente vai, de algum modo, incorporando elementos, né, como a vida faz com todas as pessoas, certo? Muito obrigado pela presença. Vale a pena destacar, né, que esse evento, há um jeito matemático de estar no mundo, tem uma concepção do Júlio Vale, e sempre uma pequena palavra, não é uma troca de gentileza, se há uma satisfação para um professor na vida, é encontrar um bom aluno, tá certo? Quer dizer, um bom aluno é a realização, e Júlio representa isso, né? Quer dizer, um ótimo aluno, perspicaz, inteligente, né? Com um futuro promissor, agora meu colega, né? Isso é motivo de orgulho, né? Esse evento que aqui estamos fazendo a última conferência, a última sessão, ele tem uma forma diferente. Na verdade, a gente tem brincado no meu grupo que a gente tem feito uns crossover, né? Quer dizer, uns eventos cruzados, tá certo? Quer dizer, este evento que tem o Júlio do Instituto de Matemática e tem a minha da Faculdade de Educação, nós conseguimos colocá-lo sob o guarda-chuva dos eventos relacionados ao centenário com Paulo Freire, coordenado pela professora Maurilane Bicas. E conseguimos que cada uma das conferências ela fosse, né, representasse algum grupo. Duas das conferências já apresentadas, uma coordenada pela Ana Paula Jan e a outra pela professora, esqueci, Júlio, a do Benê Isaqueu,
foram, foram capitaneadas pelo GPEM, que é o Grupo de Etnomatemática. E essa conferência de hoje com a professora Milagros, e que teríamos também a presença do professor Arthur Pauer, mas já vamos falar da indisponibilidade dele. Quer dizer, esta aqui seria capitaneada pelo grupo de estudos em educação matemática e educação, o qual eu coordeno e todos nós fazemos parte. Então, isso, de fato, é um acontecimento, né, com muitas vozes, muitas áreas, como deve ser a área de educação, mostrando uma tradição, uma forma de ser da educação e da educação matemática, né? Nós vamos falar hoje com a professora Milagros. Eu vou ler um pouco, porque ela tem uma bibliografia extensa e curiosa e interessante, mas eu não quero cometer nenhuma injustiça, né? A professora Milagros Helena Rodrigues, ela é cristã, venezuelana, desenvolve um pós-doutorado sobre novas tendências e correntes integradoras de pensamento e suas criações em Cuba. Ela é PhD em ensino de matemática e ciências da educação, doutora em patrimônio cultural e inovações educativas, mestre em matemática e licenciada em matemática, possui 29 anos na docência e investigação universitária. Ela é docente e pesquisadora titular da Universidade de Oriente, Departamento de Matemática, na Venezuela. Conta com mais de 180 publicações em revistas científicas, arbitradas, são publicações científicas nacionais e internacionais, todas indexadas, e mais de 15 livros organizados e publicados. Quer dizer, a professora Milagros é tudo isso e mais alguma coisa, e logo vocês vão notar. Nós contaríamos hoje com a presença do professor Arthur Pauer, né, que é natural do Brooklyn, em Nova York, e tem presença constante entre nós, né? Ele tem lecionado no Brasil desde 91, né? E teve também uma conexão, um encontro com Paulo Freire, mas o professor Arthur Pauer, que é da Universidade Estadual de New Jersey, não pôde estar aqui com a gente hoje por causa de um acidente imprevisto, tá certo? Então, o que a gente pode anunciar é que, em outra oportunidade, e não faltará oportunidade, para a gente ter a presença do professor Arthur Pauer. Essa temática que eu estava falando do encontro, já passo a palavra à professora Milagros, né? Ela, quer dizer, nós temos aqui, não por acaso, um evento, né, que carrega uma atmosfera em que, entre outras pessoas, duas se encontram e que são muito importantes no campo da educação matemática, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio e o professor Paulo Freire, tá certo? Quer dizer, embora de campos diferentes, né, quer dizer, eles tiveram um encontro que está documentado na entrevista que vocês têm conhecimento, né, e essa mediada pela professora Maria do Carmo, né? E esse foi um encontro fértil. Mas eu queria dizer também que, lá no início, quando surgiu o professor Biratã D'Ambrosio com a sua etnomatemática e que se projetou mundialmente, né? Estranhamente, não sei se por uma postura colonizadora, tá certo? Foi a reação de alguns grupos foi, talvez pelo fato do professor se referir à cultura, a povos originários, a saberes, né, de povos e de originários e de culturas distintas, houve uma reação, talvez de não considerar, sobretudo de segmentos e de grupos que tinham uma posição mais normativa da educação matemática, ou mais centrada no conhecimento específico, ou que tinham mesmo um modelo mais cognitivista como referência. Então, a ideia de uma etnomatemática soou estranha em função, porque parecia a esse olhar
né, que eu acho que é um olhar colonizador sobre o colonizado, né, que é um olhar, né, de achar que se trata de um folclore, tá, ou de uma coisa exótica, tá certo? Ou de uma coisa não está que não está situado, né, naquele lugar que todos consideram privilegiado. Então, eu queria resgatar esse episódio porque não é, quer dizer, é uma posição eurocentrista, é uma posição, talvez eu não esteja exagerando ao considerar que se trata de um ponto de vista colonizador, tá certo? Quis o mundo, quer dizer, por injunções e por determinações, o mundo, sobretudo com a globalização, né, nos anos 90, quer dizer, ele começou um processo, né, de centralização de economia, de poder, e um processo de exclusão muito grande, com guerras, exclusão com, com povos, com toda sorte de diásporas dos povos, né, que deixavam a sua condição, o seu país, em busca, né, de um lugar, de uma cidadania, de um direito à vida, de um direito a morar, de um direito à liberdade. De algum modo, o mundo foi se transformando e essa multidão, que é tão diferente, mas que tem algo em comum, tá certo? Foi tornando a educação, foi fazendo com que o mundo, com as suas características, penetrasse melhor a educação e a educação matemática. Quer dizer, é como se a educação matemática, e a gente vai ver isso mesmo, né, com as temáticas que progridem, né, nos anos 80, nos anos 90 e agora, né, em que é trazido toda uma sorte de questões relacionadas aos contextos, aos territórios, à vida em ação, ao mundo real, ao mundo sensível, ao mundo tangível, à condição humana, né? E a ideia de alteridade também se coloca como uma alternativa, né, para se pensar, né, que vai atravessar a educação matemática e a educação. É como se essas áreas se tornassem, né, a despeito de um pensamento eurocêntrico, de um pensamento colonizador, quer dizer, o mundo estava dizendo que ele né, que nós temos uma ordem imensa de excluídos em busca de direitos, em busca de cidadania, em busca de educação, em busca de emancipação, tá certo? Então, é como se o tema da emancipação atravessasse essas áreas, tá certo? Tentando ressignificá-las, né? E hoje nós teremos, portanto, aqui a professora Milagros, com todo o seu conhecimento, quer dizer, é uma professora que vem do norte do hemisfério sul, né, professora? Mas que tem uma voz potente e que vai certamente fazer a gente pensar de maneira muito, muito profunda, né, sobre essas questões e tentar ver se essa equação matemática e emancipação, se é uma equação que se resolve, tá? Num contexto também, né, professora Milagros, que eu estava falando da globalização e da multidão de gente pelo mundo, se dispersando pelo mundo, e hoje nós temos um contexto em que uma pandemia faz com que o território, né, que a pessoa emigre para o seu próprio corpo, tá certo? Quer dizer, a pessoa se isola e a fronteira não é mais a fronteira a ser rompida, não é uma fronteira entre países, mas é a fronteira limitada pela própria pele, pela máscara, como diria Paul Preciado, né, no seu olhar muito perspicaz sobre a situação de isolamento, e que, portanto, novos desafios são colocados, né? Quer dizer, que desafios, que olhar a gente pode ter, né, nesta realidade que confina as pessoas, né, que é como se ele excluísse as pessoas dentro da sua própria casa, tá certo? E
sem oferecer oportunidade para todos, tá? E a questão do desafio da emancipação continua colocado. Quer dizer, então, só já para pensar numa provocação ou no ensaio, quer dizer, você tem uma dispersão do mundo, rompendo fronteiras, indo além de fronteiras e as fronteiras se fechando, e você tem um isolamento em que a fronteira é o próprio corpo e as pessoas precisando se libertar disso, né, e construir a sua vida, o seu projeto, a sua união, a sua liberdade, a sua democracia. Professora Milagros, não estou aqui para falar muito, mas para ouvi-la, e passo a palavra para que tenhamos o prazer de conhecê-la melhor, e você terá um tempo aí, porque não contaremos com um colega que é do hemisfério norte, mas nós veríamos aqui até que ponto essas questões têm importância, né? Ou o que elas dizem, né? Porque há convergências de ponto de vista também, né? O colonizado, ele pode estar no hemisfério sul, o colonizador também pode estar no hemisfério sul, estamos cheios de colonizadores, né? Então, as formas de falar, tá certo, são diversas, e queremos ouvir como é que você fala, como é que você vê as coisas, como é que você nos coloca curiosos em atenção ao que precisa, aos desafios do nosso tempo. Por favor. Muy buenas noches. Agradezco infinitamente a Dios que me permite estar compartiendo con ustedes. Muy agradecida a los organizadores. Un abrazo especial al doctor Julio César, ser humano inmenso, con unos ojos brillantes de entusiasmo por un congreso tan especial y tan merecido al legado de nuestro Paulo Freire. Muchas gracias, doctor Vinicio, por esa antesala tan hermosa a la cual debo estar preparada, en tanto sus palabras han sido una apertura especialísima a nuestro evento. Deseo que el doctor Artur pueda mejorarse después de lo que ha comentado. Es lamentable que no esté con nosotros. Y agradezco a todos ustedes quienes me acompañan y quienes desde su sentir saben que sin duda hay una forma matemática de estar en el mundo. Sin duda. La noche de hoy vamos a charlar un poco sobre lo que vengo haciendo referido a la matemática, su enseñanza y Paulo Freire. Trataré de hacerlo lo más despacio posible, un poco difícil para mí porque normalmente hablo muy rápido, pero les quiero decir a todos ustedes, hermanos de Brasil, esta noche hablaremos portugués-español, tal como lo dijo nuestro presentador en una antesala que hemos tenido. Y recordaba el año pasado, estuve charlando también con unos amigos de Angola y pues hablamos portugués-español y nos hemos comprendido. También lo podemos hacer esta noche. Voy a comenzar a pasar algunas láminas y allí vamos a hacer un diálogo muy hermoso donde lo más importante va a ser al final todas sus importante va a ser al final todas sus interrogantes o todo lo que ustedes puedan decir sobre esta provocación que les traigo para esta noche. Voy a intentar colocar las láminas.
Bien, matemática y emancipación. Es una provocación. Categorías sumamente esenciales a las cuales Paulo Freire ha aportado muchísimo. Paulo Freire se adelanta a los tiempos. Es un ser que deja un legado inmenso en todo sentido. Y nosotros debemos aprender en cada una de las lecturas, pero sobre todo en su utopía en la praxis, en lo que realmente de soslayación y dominación en el mundo. Por eso Paulo Freire, y no es casualidad, sino una hermosa causalidad, que hubiese estado cumpliendo 100 años en 2021 junto con Edgar Morin. Por ello voy a adelantar entonces algunas aproximaciones complejas transdisciplinares junto con la emancipación y la liberación freiriana, atendiendo desde luego a un lema que tengo hace varios tiempos, que es que la matemática es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, a ella todos tenemos derecho. Y es así como matemática y emancipación hacen aportes esenciales en las líneas de investigación que les denomino Paulo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías, educación matemática decolonial transcompleja, epistemología de los conocimientos, saberes y transepistemologías transcomplejas. Muchas de estas ideas están en el recién libro que se acaba de publicar en Itapetininga, Ediciones Hipótesis, de Paulo Freire en el Sur, la utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento. Por ello, les invito a revisar en detalle el libro, que también son ideas que apenas comienzan y que hay mucho que hacer al respecto. En la disertación voy a revisar dos grandes bloques que más bien son rizomas profundamente unidos para comenzar con la liberación freiriana del sujeto en la educación matemática decolonial transcompleja, y luego, en una segunda parte, estaríamos pensando en qué es educar en la matemática desde Paulo Freire. ¿Y por qué hablamos de liberación freiriana del sujeto? Podemos decir que hay tres grandes soslayaciones que están con el sujeto centrado y acentrado en esta soslayación. Se trata de los actores del proceso educativo de la matemática soslayado, pero también una ciencia legado de la humanidad privada de sus aportes originarios magníficos en el aula, pero también tenemos gran parte de la humanidad privada de los beneficios de aprender realmente matemática con alma, mente, cuerpo y corazón. ¿Cuáles son las realidades en las cuales nos encontramos, con algunas diferencias, por supuesto, de grandes pedagogos de la matemática que han hecho muchísimos aportes? Nosotros nos encontramos con unos saberes sometidos, donde en primer lugar se ha diferenciado la palabra conocimiento de los saberes y se ha distanciado. La enseñanza dista mucho del aprendizaje y los conocimientos matemáticos
no son transmitidos al corazón, ni la vida del discente. Se establece en la escuela, y hablo de un espacio físico, cuáles saberes serán sometidos y cuáles serán transmitidos. Se ha legalizado el hecho de que se prive a la humanidad de sus saberes cotidianos, culturales, ancestrales, aborígenes, y especialmente en el sur y muchos otros países invadidos y ocultados, se ha privado de conocer la trascendencia de su gran aporte de la matemática en muchísimas civilizaciones. Y se ha quitado, por ejemplo, el reconocimiento de que el número cero, la matemática no es sin el número cero, de que el número cero no fue invención de nuestra civilización maya, porque la matemática que se nos ha permitido aprender ha sido la matemática legalizada por Occidente. Entonces, en esa educación bancaria y alienante de la educación matemática, ocurre en primer lugar una violación a la esencia de lo que es el ser humano. Les hablo de una falta de fe. El estudio de la liberación freiriana es un ejercicio de la decolonialidad. Les recuerdo a todos ustedes que hemos vivido en el sur después de 1492 con la invasión y masacre de muchos de nuestros originarios, de nuestros aborígenes, un proceso de colonización que luego de la descolonización ha quedado ahora un proceso colonial de las mentes. Y parece casi natural que aceptemos que otras civilizaciones sean superiores a la nuestra. Y es una profunda aberración y una falta de respeto a nuestra civilización es importantísima. Entonces, en esa educación bancaria de la matemática se ha llevado a que el maestro dominador tiene como fundamento de su etos una profunda desconfianza de su discípulo. Sabemos muy bien que en muchas aulas se ha dicho solamente aprueban 2 o 3 estudiantes. Es normal que todos los demás no entiendan matemática y se puedan quedar en el discurso, en el intento. Esa es una normalidad que el docente lleva al aula. Y esa falta de fe la ha reiterado nuestro Paulo Freire en todas sus obras. Y es que se ha usado una matemática como distorsión psíquica, cuerpo, adoctrinamiento. No hay posible distorsión psíquica si no la hay también en el cuerpo y en el espíritu. No hay posible adoctrinamiento si no lo hay en toda la complejidad del ser humano. No se olviden que somos cuerpo, mente y espíritu en una gran cultura, en medio de subjetividades y maneras de ser. El gran matemático Georges Papy, matemático belga, que aportó muchísimo a la matemática en Argentina en los años 80, lo dijo claramente. Y le estoy hablando de las palabras de un matemático que trascendió a la educación. Dijo, y no debemos olvidar, estimados docentes, estas palabras: los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han estado bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y las personalidades. O sea, que al adoctrinar a un niño a una educación matemática falsa, no solo se le priva de aprender la verdadera matemática, sino que puede crearse una distorsión psíquica y se le puede crear un problema de personalidad, comenzando por la disminución de su autoestima
estima y valía. Por otro lado, en el aula, los pocos que pueden aprender matemáticas de manera eficiente, se les ha llamado nerd, se les ha llamado extraños, porque pueden entender lo que el promedio no entiende. Observen cómo esta falta de respeto hacia la condición humana del ser humano, porque si la matemática es un invento del hombre y nuestra vida está formada matemáticamente por creación divina, porque el ser humano no puede aprender matemática. Y es que hay una educación matemática que, conjugado en esa distorsión psíquica, va a llevar a que se partan de conceptos y de algoritmos que se tronchan en la esencia de la historia y filosofía de la matemática, en su intuición, en su cotidianidad, en su juego, creando pasividad y obediencia. ¿Por qué se pide a la matemática que forme individuos que solo tomen en cuenta la eficacia instrumental de las matemáticas? Las matemáticas, lo dice Giorgi Papi en esta entrevista que le hizo Augusto Pérez, la matemática toca al hombre profundamente, y como la educación tiene por función revelar el hombre a sí mismo, o sea, que la matemática, si no fuese usado como un instrumento de soslayación, la matemática serviría para la liberación freiriana que tanto clamamos en todos los sentidos, porque estamos, pese a grandes avances, en una etapa profundamente colonial de nuestras mentes, de nuestro hacer y de nuestro sentir. Tenemos colonizadores en las mismas políticas de turno en nuestros países. Sí, colonizadores que nos adoctrinan a conveniencia del sistema. Y es que se ha usado la matemática como depósitos convenientes al sistema modernista, posmodernista, colonial. Quiero recordar qué definición estoy usando para la modernidad. Enrique Dussel habla de que la modernidad, definida como proyecto de soslayación, comienza en el sur en 1492 con la invasión, y que la posmodernidad es el cono de la modernidad, y todos ellos tienen como proyecto colonial. Yo no les hablo de espacio-tiempo, le hablo de proyecto, que indudablemente en el mismo momento que comienza la colonización y luego la colonialidad, comienza también un proceso de descolonización y de decolonialidad, es decir, de quererse liberar. Paulo Freire señala las faltas en el sistema tradicional de educación y cómo sirve a los opresores. Imprime el pedagogo que el educador aparece como un agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. ¿No se le parece a ustedes, estimados estudiantes, estimados docentes que me escuchan, no se le parece mucho esto al proceso de llenar las mentes con fórmulas y algoritmos? Y atención, no tengo nada en contra como matemático de las fórmulas y los algoritmos. Son esencia de la matemática, pero no es la esencia principal, y no se puede comenzar ascendiendo a ellos sin una parte intuitiva, motivadora y valiosa, sobre todo en los estudiantes en la educación inicial. De manera que esa obediencia sin resignificación se ha llevado llenando de fórmulas, algoritmos, teoremas, todo de manera como depósito rígido, sin la más mínima proceso de cambio para ir directamente a repetir, porque entonces se ha impuesto
la abstracción de la matemática sin ir a la concreción primeramente. El proceso abstracto concreto no se desune. La matemática está llena de una valía inmensa de la abstracción, pero no podemos ir a la abstracción si no vamos desde la concreción, como debe hacerse en los primeros niveles. En los primeros niveles educativos, más adelante voy a explicar cómo debería ser para luego de la concreción y la madurez necesaria llegar a la abstracción. Entonces, mientras más se deposite en las mentes pasivas de los educandos, más exitosos se sentirán los opresores. Claro, les hablamos de un éxito, entre comillas, porque los opresores también son oprimidos. Mientras más se inyecten algoritmos sin sentido en la vida de los discentes, más empoderados como opresores sentirán los docentes de matemáticas. Y eso ha hecho que entonces la matemática desde esa manera sea una ciencia para unos pocos y los demás están llenos de soslayación con la matemática, que contrariamente como ciencia espléndida, llevada de manera adecuada, es profundamente liberadora y por excelencia magnífica para alcanzar pensamientos metacognitivos profundos. Y es así como entonces en el aula tenemos unas dicotomías, unos topoi. Es decir, estas separaciones que el pensamiento abismal de la matemática, me refiero con pensamiento abismal, es una palabra de Boaventura de Sousa, que habla que como Oriente y Occidente y luego el Norte impusieron separaciones a lo que estaba y está unido por naturaleza, pero que en la educación se separa. Por ejemplo, se separa el objeto del sujeto. ¿Y cómo es eso? Bueno, por un lado, se le pide a ese sujeto que es el estudiante que sus conocimientos previos de su hogar, de su cotidianidad, sean llevados a la educación matemática. Es decir, que por un lado, irónicamente, está el objeto matemático y por otro lado están las subjetividades y el sentipensar de los estudiantes. Entonces se separan esos llamados saberes científicos, son conocimientos científicos que se separan de los soterrados. Y la palabra soterrado ya es por sí mismo una soslayación, porque en esa separación, esos saberes que van del hogar y de la cultura no son llevados debidamente al aula. Y también se separa la concepción compleja del ser humano. Y si recordamos, los antiguos pensadores decían que la razón no solo se aloja en la mente, sino que también se aloja en el espíritu. Sin embargo, se separa mente de cuerpo y de espíritu. Y el espíritu es una energía en la cual nosotros somos espíritu. Y si recordamos a Albert Einstein, la energía no muere, solo se transforma. Como ya les dije, también se separa la abstracción de la concreción. Se separa la teoría del ejemplo. Se separa lo dialógico de lo dialéctico. Lo dialógico no está separado de lo dialéctico. Y peor aún, se consideran normales, más o menos, los que pueden entender matemáticas y los demás con ciertas patologías. Es decir, mal denominados no inteligentes. Por mucho tiempo, en algunas universidades reconocidas, entre comillas, no se aceptaban por casualidad, que no era una casualidad, las personas de color en los famosos test de inteligencia. Se declaraba que ellos tenían un coeficiente muy bajo
y que no servían para estudiar matemáticas, ni ingeniería, ni ninguna de esas carreras. Imagínense ustedes que en esa separación se clasificó a estas personas y se apartó de la vida exitosa a estas personas maravillosas. Es un asunto sumamente delicado que se sigue presentando. Más adelante, Howard Gardner lo dijo claramente, en lo que él denomina inteligencia compleja, pero que prefiero llamarlo inteligencia múltiple, que todas las personas son inteligentes y que, bueno, hay un menor o mayor grado en cada una de las inteligencias y que una puede ayudar a la ascensión de la otra. Pero aún así, seguimos considerando no inteligentes a los que no pueden o son impedidos para aprender matemáticas. Y es que se han concedido algunos dueños, entre comillas, de la ciencia legado de la humanidad. ¿Por qué? Porque los estudiantes de matemáticas de tal sistema pedagógico, de esos sistemas pedagógicos importantísimos, esos sistemas soslayadores, porque siguen tomando preeminencia y sí son importantes, pero lamentándolo mucho, han hecho que el único margen de acción que se ofrece a ellos es el recibir los depósitos guardados y archivados. Son palabras de nuestro Paulo Freire. Es cierto que ocurre en muchas ocasiones en la enseñanza de la matemática. El único que sabe en esa relación opresor-oprimido es el docente, el dueño exclusivo de la información que será depositada. El educador siempre va a ser el que sabe, en tanto los educados serán siempre los que no saben. Y quisiera con mucho respeto decir que cuando egresamos como matemáticos, aún de departamentos muy importantes, como matemáticos, aún no sabemos nada de la historia y filosofía de la matemática. Entonces, cuando vamos al aula, tampoco los docentes somos los dueños de la información, porque no conocemos la matemática viva en toda su complejidad. No la conocemos y la llevamos de manera tronchada, tal como nos las enseñaron a nosotros. Lo más grave es que frecuentemente no existe en la conciencia ideológica la menor culpabilidad por ese acto docente encubridor. Señores, yo les estoy hablando de las palabras de nuestro Paulo Freire y Enrique Dussel. Y por supuesto, hay ejemplos de grandes pedagogos que han dado el cambio y el viraje y la decolonialidad necesaria para enseñar matemáticas de manera exitosa, y hablo exitosa porque llega a la vida de cada uno de los estudiantes con alegría, con disfrute, con amor. ¿Qué es la educación matemática decolonial transcompleja? Porque les he hablado de esta línea de investigación y les estoy diciendo que desde ello hay algunos resultados que vamos a dar en la segunda parte de la disertación. Bien, la etnomatemática tiene
Profesora Milagros, ¿nos escucha? Le escucho, pero se cortó la comunicación. ¿Podría, por favor, colocar la lámina donde quedó cortada, por favor? Pessoal, houve problema com a transmissão. Milagros, ¿nos escucha? Só dar aviso. Pero se cortó la comunicación. ¿Podría, por favor, colocar la lámina donde quedó cortada, por favor? Pessoal, houve problema com a transmissão. Milagros, ¿nos escucha? Só dar aviso. Posso dar o aviso? La comunicación. ¿Podríamos culminarla como habíamos acordado? Sim, sim. Houve problema com a... Nós vamos continuar transmitindo a exposição e depois a professora Milagros volta para falar. Bom? ¿Podríamos culminarla como habíamos acordado? Sim, Milagros, nós sim. Você entendeu, Léo? Nós vamos continuar transmitindo a exposição e depois a professora Milagros volta para falar. Sim, Milagros, nós sim. Você entendeu, Léo? El dueño de la matemática pareciera ser el que porta una matemática como fusil y como cañón para depositarla en la mente de los niños y declararle su insuficiencia y su incapacidad. Los estudiantes de matemáticas en tal sistema pedagógico de la ciencia legado de la humanidad, negada en la vida de los seres humanos, crea como consecuencia de su opresión discentes negados, tan pasivos que el único margen de acción que se ofrece a ellos es el de recibir los depósitos guardados y archivados. Es injusto, de manera que se ha legalizado esa relación opresor-oprimido en el docente. Lo más grave no es que exista la relación opresor-oprimido, sino que se ha legalizado, se ha considerado natural que unos pocos solamente puedan aprender matemática y los otros se queden en la intención. Porque se ha legalizado que el dueño exclusivo de la información que será depositada es el educador, que siempre va a ser el que sabe. Entre tanto, los educados siempre pasan por lo que no saben. Pero les digo a la mayoría de los docentes, como también lo fui yo, la mayoría de los docentes de matemáticas y de los egresados como matemática no conocen lo que es la matemática. ¿Por qué? Porque no basta conocer los algoritmos y los procesos de fórmulas. Hay que conocer la matemática de las civilizaciones. La matemática es historia y filosofía. Ese hecho grave lleva que cuando se desconoce la historia viva de la matemática y una matemática unidisciplinar separada de la ciencia y separada de su filosofía, entonces se está desconociendo la propia matemática. Entonces los docentes y matemáticas, ni siquiera ellos son dueños de la matemática por excelencia. ¿Por qué? Porque no la conocen como excepto grandes pedagogos de la matemática. Y lo más grave
culpabilidad por el acto docente encubridor falso. Son palabras que rescato de Dussel y que Paulo Freire muy bien la lleva en todas sus obras. Allí entonces, en toda esa problemática, lo que yo llamo la educación matemática decolonial transcompleja, que por supuesto se ha montado en hombros de gigantes y que tiene también, desde luego, la etnomatemática y las visiones liberadoras de la matemática. Pero he tratado de complejizar este constructo que no se separa de grandes categorías. La decolonialidad planetaria como proyecto de la transmodernidad. La educación liberadora, la ecosofía, complejidad y transdisciplinariedad, que solamente pueden ser llevadas a cabo en su completitud en la decolonialidad planetaria. Entonces, se trata de una educación liberadora, inclusiva, ecosófica y transmoderna. ¿Y qué es ecosófica? Que vaya al arte de habitar en el planeta. La matemática conveniente, pertinente y de nuestras civilizaciones, pero atención, sin desmitificar la matemática occidental o la matemática del norte, porque les digo, la matemática no tiene apellido. El único apellido de la matemática es la humanidad. Por ello, la educación matemática decolonial transcompleja rescata una educación inclusiva ecosófica que se da en el proyecto transmoderno, en el que no hay posibilidad para el encubrimiento del otro y medidas de opresión que se permitan. Los topos van como nuevo conocimiento al abrazo del grupo y de consideraciones para regresar la naturaleza a la educación y a la propia matemática, que no está separada de sus inventores, de su historia, de las civilizaciones y de la parte intuitiva maravillosa que hay que despertar en el corazón del estudiante. Se trata entonces de una reconstrucción esperanzadora que intercede en el discurso de completitud, de complejidad, en sus infinitas posibilidades de asociación para edificar una matemática como patrimonio. Es ir a una liberación auténtica en la humanización y en el proceso. Esa humanización que ya no se deposita y que no es impuesta, sino que es liberadora. Hay que tomar en cuenta que el oprimido se le ha subestimado, no se le ha creído, que él piense valiosamente, que él intente, que él pueda resurgir. La educación matemática decolonial transcompleja está llena de una profunda fe y esperanza freudiana. Y entonces se trata de una liberación del sujeto y de los sujetos en la enseñanza de la matemática. Se trata de religar, desligando primeramente todas las falsas creencias y las falsas visiones en el aula. Es aprovechar la incertidumbre sin aprensión a errar. El error no debe ser castigado en el aula, en la enseñanza de la matemática. Hay toda una teoría de ascender al conocimiento y a la construcción de la matemática desde el error, porque a medida que se va cometiendo el error, se va llegando a lo que se construye como matemática. Hay que regresar diatópicamente, disminuyendo ese pensamiento abismal. Por eso, si no hay un desligaje, si no hay una reforma del pensamiento, atendiendo a Montaigne, cuando habla de que más vale una cabeza bien puesta que repleta, si no es así, entonces no se podrá religar para una nueva matemática con alma, mente, cuerpo y corazón. Se necesita que el docente o la toma de conciencia junto con el Vicente como comunidades de aprendizaje, comunidades
transdisciplinares de todos los profesionales, todos, no solo de la matemática, porque la matemática como ciencia atraviesa todas las disciplinas y todos los conocimientos. Entonces se necesita una nueva epistemología de las instituciones educativas de la educación matemática, que la lleve a una nueva conformación del ciudadano, sí, y desde el año 2013 lo vengo diciendo. Se puede utilizar la matemática para formar un individuo en valores, en una formación ética responsable, un individuo menos competente y más capacitado en el amor hacia el otro, en la liberación hacia el otro. Se trata de esa educación problematizadora que tanto nuestro Paolo Freire nos ha legado, que exige, atención señores, exige la reflexión y que implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. De eso se trata. Y es así como la liberación freiriana del sujeto en la educación matemática decolonial compleja está vinculada al ser humano, a esas necesidades de desarrollar la metacognición profunda. ¿Por qué? Si nos preocupamos por desarrollar el cuerpo y por cuidar nuestro cuerpo, que es correcto que nos preocupemos por ello, ¿por qué no nos preocupamos por desarrollar la mente? Por pensar liberadamente. La matemática por excelencia, una ciencia para pensar, un constructo hermoso para pensar, para desarrollar esa razón que, regresándonos a los antiguos pensadores, comprendamos que la razón no solo se aloja en la mente, sino también en el espíritu, una manera de pensar, de regresar a la humanidad, ese acto liberador para que nos lleve a empoderarnos como ciudadanos planetarios, con la etnomatemática y la cultura y la realización de una matemática viva, en esa aula mente-espíritu. Yo llamo en mis investigaciones aula mente-espíritu, un espacio intersubjetivo de aprender que no es físico, que es mental espiritual, en el cual el estudiante puede estar aprendiendo en todo lugar, tiempo y momento. Y puede estar aprendiendo matemáticas desde su respiración hasta todo lo que él pueda hacer en todo momento, incluyendo, por supuesto, su cultura, su forma de pensar y de relacionarse con el otro. Y hay un segundo bloque de mi exposición, ya en la parte final de la exposición, que es que nos preguntamos, quisiera responder con algunas salidas, recetas de salida de nuestro Paolo Freire. Nos preguntamos, ¿qué es educar en matemáticas desde Paolo Freire? Y para ello hay una primera respuesta, a la cual Paolo Freire dedicó su vida con mucha fe y esperanza. Un hombre cristiano de fe, un hombre cristiano de profunda fe en el otro, de profunda fe, que se encargó de despertar en cada persona que tocaba la esperanza y la fe de que sí se podía, de que sí se podía hacer. Y nosotros debemos de estar encargados de despertar en nuestras estudiantes la posibilidad de que sí pueden aprender matemáticas, pero para ello debemos primero como docentes desligarnos de las falsas creencias y de las falsas acciones que tenemos con la matemática. Por eso tenemos que ir a investigaciones más allá de los métodos. Hay que ir a investigar, por ejemplo, a comunidades con investigación, acción participativa como otros métodos, que es compleja y transdisciplinar. Hay que insurgir en las metodologías tradicionales,
acción política de la matemática, de formar sujetos de cambio, sin duda, sujetos empoderados, con fe en sí mismos y en sus congéneres, que están religando y religando su propia transformación. Sí, tenemos que ir a desarrollar esa alterofilía del pensamiento, es decir, ese pensamiento profundo. La alterofilia del pensamiento es una sátira que usé al comienzo de 2021 para decirle, la alterofilia, no olviden ustedes que es el levantamiento de pesas, que así como usted cuida su cuerpo, tratando de alzar el mayor peso posible, desarrollando sus músculos para evitar la grasa en ellos, usted también debe desarrollar su pensamiento de alto nivel. Y sí se puede hacer. Y la matemática es la primera ciencia y constructo de la humanidad llamada a la alterofilia del pensamiento. Les invito a todos ustedes a leer esta obra, que la van a conseguir al final de la referencia, y en realidad colocan en el buscador Milagros Elena Rodríguez y pueden conseguir todas estas obras. Les invito con mucha humildad a leerlas, a revisarlas y que podamos debatir sobre ellas. Pero también aprender matemáticas, pensamiento y accionar. Estas ideas de Freire parecen más relevantes que nunca para el sistema de educación, porque pueden conducir a la liberación personal, a esa autodeterminación, a esa movilización y acción política y a una verdadera transformación social radical. Y esas son palabras de Serna para Paulo Freire, y es la verdadera emancipación que la matemática y la educación matemática están clamando para trascender como patrimonio en la vida de todos. Es necesario un diálogo dialógico dialéctico. ¿Y por qué dialógico dialéctico? Porque no bastaría el diálogo, sino que hay que ir a la dialéctica para concientizarse en la profundidad del conocimiento matemático. Los diálogos dialógicos, los diálogos antiguos socráticos son excelentes para hacer que el estudiante pueda caer en sus propios errores y ir a corregirlos en la enseñanza de la matemática. Les invito, estimados docentes, y lo he aplicado con mis estudiantes, a leer mucho los diálogos socráticos, a manera de juego y de diversión con varios personajes en el aula, para enseñarlos a pensar y luego ir incluyendo en ello algunas estructuras de la matemática, para que entonces en esa concientización y en esa concienciación se vaya a una esfera de creatividad para expandir a la luz de la participación de los hombres y mujeres comunes, todos, especialmente los oprimidos y marginados, en la educación matemática. Y es que debemos ir a sujetos de cambio para develar la realidad. Educar en matemática y formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía, nuestro Paulo Freire. Educar en matemática es conocer críticamente la realidad. Es una práctica política, es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. No olvidemos las palabras de Paulo Freire. La educación es considerada como un acto de conocimiento, una toma de conciencia de la realidad, una estructura del mundo que precede a la lectura de la palabra. Son palabras muy hermosas que debemos recobrar en el aula, mente, espíritu de nuestros discentes, de nuestros docentes, para educar en la matemática, con la matemática, para formar sujetos problematizadores. Esa concientización, concienciación en la matemática es necesaria para recobrar lo que Paulo Freire llamaba una acción cultural, que es conocer críticamente para educar en esa concientización como un proceso intencional, que es al mismo tiempo rígido porque va a ir ascendiendo al pensamiento abstracto, pero que es al mismo tiempo liberador,
enseñar a pensar desde una acción cultural. Debemos desligarnos de las falsas políticas de los currículos coloniales de la matemática. Y nosotros, los docentes, no debemos estar esperando primeramente que reformen el currículo para accionar. No, nosotros debemos de ir a una reforma primeramente de nuestro pensar. Hay que transformar las mentes para poder enseñar matemática exitosamente. Debemos de ir a la reforma del pensamiento. ¿Y de qué debemos desligarnos? Y aquí les presento uno de mis libros que se denomina Entramado rizomático de los sistemas de numeración egipcio y maya, que ustedes pueden conseguir también en el internet. Fue publicado por México, Durango, los amigos de Durango, del Instituto Anglo-Español, y ahí hay una convergencia de los sistemas de numeración egipcio y maya. Ese libro vino en un libro corto como una provocación, porque alguien ante mis oídos disminuyó la matemática maya para privilegiar la egipcia. Y yo mostré en el libro que las dos matemáticas son grandiosas y que los dos sistemas de numeración son maravillosos y que sin embargo fueron ocultados por años y ahora aún más los de la matemática maya. En las conclusiones de apertura freudiana en tiempos definitivos. ¿Y por qué les digo tiempos definitivos? Porque creo que en estos tiempos, estimados amigos, estimados profesores, todos los que me escuchan, si en estos tiempos, que son tiempos definitivos, no tomamos la batuta para liderar ontoepistemológicamente la matemática y la educación matemática, ya no lo podremos hacer. Y cuando acuerden, tendremos la matemática eliminada de todas las carreras. Y tendremos entonces estudiantes que jamás van a aprender a pensar profundamente. Estudiantes alienados al sistema conveniente del momento. Tenemos que emancipar y empoderar. Quisiera ir recordando algunas frases particulares de Freire que son hermosísimas para terminar. Y no se olviden ustedes lo que significa emancipación, que nace en la antigua Roma para liberar a un hijo de la autoridad legal del padre. Y eso significaba para empoderarlo, no porque el padre no iba a tener autoridad, sino para que se desenvolviera en el mundo con toda propiedad. Es eso emancipar. Y la matemática puede ser usada para liberar ese concepto, empoderando en el debate con Freire. Debemos de ir a una naturaleza humana, de acuerdo con la teoría freiriana. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esa conciencia de ser inacabado, que se puede ir moviendo permanentemente, siempre con una profunda fe y esperanza en el educando. En la medida que esta visión bancaria anule el poder creador de los educandos, los minimice, estaríamos estimulando una ingenuidad y no estaríamos llevando una criticidad que satisfaga los intereses de los opresores y va a satisfacer a los intereses de los opresores. Atención con ello, la criticidad debe ser despertada en el aula con un diálogo dialógico y dialéctico con la enseñanza de la matemática. Es una tarea ineludible la educación matemática para la liberación y la emancipación como una actividad colectiva de transformación, como una transformación política y social. La esperanza no es ingenuidad. Tener esperanza que todos nuestros estudiantes pueden aprender matemáticas no es ser ingenuo, es atender a nuestra gran capacidad que nuestro Dios amado nos ha dado de poder pensar profundo en una alta capacidad metacognitiva, que no es obstinación, que es fe, que es imperativa, que es existencial, que es histórica.
dejemos ir a la minimización, dejemos ir a execrar esa minimización, esa biopolítica que soslaya, porque debemos de recordar, y vuelvo a recordar este lema que acabo de decir. En la medida que ejerzamos una visión bancaria, estamos estimulando a la no criticidad y estaríamos satisfaciendo los intereses de los opresores. ¿Eso es lo que todos ustedes quieren? ¿Es eso lo que se quiere? ¿Satisfacer los intereses de los opresores usando la matemática en el aula? Si no es lo que se quiere, tomemos conciencia, porque eso es lo que se ha venido haciendo en la mayoría de las oportunidades. Se trata de concientizarnos que nadie educa a nadie, sino que el hombre se educa a sí mismo en comunión, mediatizado por el mundo. Y la cultura es esencial. Por ello, nunca me fue posible separar en documentos o enseñar los contenidos de formación ética de los educandos, como lo dijo Pablo Freire. Esa conciencia, concientización en ese ser inacabado que se reconoce a sí mismo como tal y que se fundamenta como gran ser humano, que es posible ser educado. Esa eticidad importante y esencial que haga despertar y que transgreda a las disciplinas es importante tomarlo sustantivamente para formar con Paulo Freire. Señores, para terminar, les digo a todos, debemos provocar el parto. Debemos provocar el parto. La gran tarea humana histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y a sus opresores. Sí podemos. Bendiciones a todos ustedes. Les abrazo en la distancia y les digo a todos, especialmente a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, te digo todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias por tu amor y tu sabiduría que me das para poder llegar a todos ustedes. Para ustedes, amigos, le dedico esta hermosa flor del jardín de un ser muy querido para mí en su hogar. Bendiciones a todos. Y aquí les dejo las referencias que pueden revisar. Les invito a la dialógica con las preguntas y todos los aportes que bien puedan hacer. Disculpen mi voz un poco ronca porque he estado haciendo muchas cuestiones últimamente, volando como águila en cuarentena. Muchas gracias. Muito bem, Milagros, professora Milagros. Conseguiu acompanhar, professora? Muito bem. Apesar do problema técnico, foi possível contornar e acho que não perdemos a nitidez da sua voz, a força, a potência da sua voz, né? E creio que o público ouviu com atenção, tá certo? E nós gostaríamos aqui de passar, né, a uma fase do diálogo, né, porque eu vi que algumas perguntas estão aparecendo, né, e o Júlio vai me passar mais algumas. Mas eu começaria, professora Milagros, a questão quer dizer, é notório em todos os países e na literatura, né, a presença massacrante da matemática e com uma força, né, que parece que o sujeito não tem capacidade, ele é impotente, é um elemento de violência simbólica, né, de exclusão e tudo mais, né, porque você tem a ideia do mérito fundado na desigualdade, entendeu? Então, saber matemática está associado a ter mérito,
né? E as condições de estudo, de aprendizagem não são as mesmas para os alunos, né? Agora, há esse processo dolorido e cotidiano, que é o processo da autodesqualificação que os alunos se atribuem, né, se colocam sobre os seus ombros, né? E a própria autoexclusão, né? Então, de modo que, quando se fala em emancipação na relação com a matemática, ou o ensino que produz emancipação, quer dizer, essa emancipação ela tem graus, né, micro, né, muito entranhados, né? Quer dizer, existe toda uma transformação, né, no âmbito, né, um processo de revolução, né, nas relações estabelecidas em salas de aula, né, para romper com esse processo de autoexclusão e de autodesqualificação, tá certo? Quer dizer, aqui a gente não está nem falando de uma emancipação no sentido de uma revolução social, mas de uma emancipação do indivíduo, né, de algo que o oprime, e isso já é uma potência, quer dizer, sair desse lugar é exatamente, né, caminhar no sentido de uma emancipação. Você concorda com isso? Como é que... Bien, muchas gracias por acompañarme, por estar allí, doctor Dionisio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, en efecto, la enseñanza de la matemática no se da en igual posibilidades en todas partes, así como tampoco se cree en todas partes que se consiguen potenciales para aprender matemáticas. Y la matemática, como dice Smore, está relacionado con un proyecto directo de solayación. Viene en el paquete de la colonialidad de las mentes como primerísima exclusión. Pero, sin embargo, recordemos claramente que Paulo Freire comienza su alfabetización política en los más desprotegidos, donde consiguió allí lograr empoderarlos de una profunda fe y esperanza que sí se podía su liberación, y logró verla en cierto sentido. Tuvo éxito porque comienza ligándose con las propias necesidades de cada quien. Entonces nosotros tenemos que hacer en nuestras comunidades grupos transdisciplinares y transversales de la matemática como educación de la ciudad. Recuerde aquella obra muy de Paulo Freire que se llama La educación en la ciudad, donde él dice que no solo la élite es conveniente, ¿no? Y en efecto, esta llamada élite no solo es competente ni conveniente para enseñar matemáticas, porque hay que ir a las masas, a los cinturones que piensan que no tienen conocimiento de matemáticas, pero que pueden aportar desde su subjetividad y ir ascendiendo en el proceso de construcción de la matemática. Pero para eso se necesita un docente que se desligue de su vieja postura de hacer matemática. Se necesita un docente que vaya a esa educación a la ciudad, que se empodere del conocimiento que tiene el estudiante. Por ejemplo, un estudiante en educación inicial, él tiene conocimiento de seriación, de movimiento, de tiempo, de ritmo, de clasificación. Él lo sabe desde sus juegos, él lo tiene presente. Él sabe matemática y no sabe que sabe matemática. Pero cuando él llega al aula física, el docente le impone juegos de su conveniencia y no de la cultura del estudiante, del niño, de la niña. Lo serio del niño y la niña es sus juegos, esa es su seriedad. Y él puede aprender
en sus propios juegos, en su propio espacio y en su propia cultura. Y allí está una etnomatemática viva que hay que retomar, pero para ello hay que sacar a la escuela y a la educación matemática de esa aula física para comenzar. Eso no significa que el estudiante no va a acceder a la abstracción de la matemática, no. Pero él necesita, y Jean Piaget lo decía, que un niño hasta los 11 años no puede saber de abstracción, pero él puede comenzar con la concreción. Y en esa concreción, él puede ir ascendiendo a la abstracción. Cuando se motiva debidamente a un niño, conseguimos allí grandes Pitágoras, conseguimos muchos niños inventando sistemas de numeración que desmitificamos luego en el aula. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la matemática maya y la matemática de los aborígenes no es enseñada libremente en la mayoría de las escuelas? ¿Por qué el docente la desconoce? ¿Por qué el sistema de numeración maya era una numeración con números muy altos, que necesitaba regletas y se necesitaban números en potencias de 20 para representar números muy altos? Bueno, eso está relacionado exclusivamente con la civilización de ellos. ¿Por qué? Porque los mayas eran vendedores de cacao. Necesitaban cifras muy altas. Pero, ¿quién inventó el sistema de numeración maya? ¿Por qué costó mucho que se reconociera? Porque estamos acostumbrados que los inventos en la matemática son de un inventor, pero el sistema de numeración maya es de una civilización, al igual que el sistema de numeración de los egipcios. Es de una civilización. Y ha costado mucho que esa matemática sea reconocida. Pero hay una gravedad. ¿Por qué no es reconocida debidamente por nosotros en el sur? ¿Qué esperamos para hacerla, para llevarla como una matemática viva y salvaguardarla a las futuras generaciones? Pudiéramos hacer mucho al respecto con buena voluntad y con un cambio de pensamiento para ir a otros estadios del pensamiento con la matemática. Ok. E ello hace falta. Então, não sei se... Sim. Professora Milagros, eu vou agora dar sequência às questões que apareceram, né? Mas a respeito dessa sua fala, né? Sobre essa questão de como... Porque Paulo Freire falou nas suas próprias telas, fala, né, que o professor está colocado no lugar de quem sabe tudo ou só de quem sabe, né? Mas, na realidade, de outro ponto de vista, né, pelos efeitos que tem sobre os alunos, na verdade, nós temos um professor que não sabe, tá certo? E que, de repente, deveria aprender, tá certo? Quer dizer, na verdade, a situação é inversa, né? Quer dizer, em vez de considerar que o professor é aquele que sabe tudo, né? Nós, diante do fracasso dos alunos, né, nós podemos considerar, né, que a situação é inversa, né? Agora, nós temos aqui, recebi duas perguntas, né? Uma do Alessandro Teruzzi, que diz assim: eu queria que a professora aprofundasse mais esse conceito belíssimo e potente da matemática legalizada pelo Ocidente. Particularmente, a relação entre legalização, lei, e violência, opressão. Então, ele também ficou encantado com esse conceito e pede um maior aprofundamento. Na sequência, e se a senhora quiser, depois eu repito, o Marco Alves dos Santos coloca a seguinte pergunta: professora Milagros, você vê perspectivas de mudança nos sistemas educacionais para uma educação matemática menos opressora? Assim, nós temos essas duas perguntas e eu passo a palavra novamente para você.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por sus preguntas tan hermosas que dicen de cuánto les duele la matemática y todos los errores que se cometen para que no llegue debidamente. Bien, como ustedes saben, la historia de la matemática y lo que se ha escrito de la matemática y lo que se ha hecho realmente en el mundo después de 1492 ha sido sin contar con el sur. No se ha contado con el sur para escribir la historia de la matemática, excepto algunas cuestiones que se mencionan, pero los libros de historia de la matemática, de filosofía de la matemática, hasta hace mucho tiempo ni siquiera tenían como reconocimiento el legado de, por ejemplo, la matemática hermosísima de los egipcios. Se legalizó qué debía conocerse y cómo debía conocerse. Y no solo le pasó a la matemática, le pasó a muchísimas ciencias. Pero ¿qué es lo que pasa con la matemática? ¿Cuál es el asunto? Es que al aprender matemática y liberarnos en un pensamiento metacognitivo profundo, nosotros aprendemos a pensar. Y al aprender a pensar, nadie nos va a solayar. Al aprender a pensar, tiene sujetos entonces empoderados freirianamente. Y esos sujetos jamás serán solayados. No ha sido conveniente entonces aprender a pensar en el sur. ¿Por qué? Porque no le conviene al sistema dominador. Y no solo es Occidente, también el norte. Ahora, ¿por qué se encubre la matemática del sur? Normalmente por cuestiones naturales no se encubre lo que no es importante, lo que no es valioso. Se encubre lo que es valioso. Nos han hecho creer en la colonialidad de las mentes, el hacer, pensar y soñar, que solo el otro es valioso, que solo las otras civilizaciones son importantes y son superiores. Y en ese asunto nos han ido llevando en una colonialidad de las mentes donde normalmente extrañamos lo del otro cuando tenemos un gran potencial en nosotros mismos y en nuestros propios hermanos. Ahora, no se trata de desmitificar la historia de la matemática en sus aportes occidentales, orientales y toda la grandiosidad de lo matemática, pero se trata también de develar los aportes del sur para empoderarnos sobre todo de quiénes somos y de nuestra propia historia, porque develar la historia de la matemática, por ejemplo, de los mayas, sería develar también la soslayación de una civilización inmensa. Pero también están nuestros guayú en Venezuela, aguerridos aborígenes que tienen una matemática muy hermosa y que por supuesto también ha sido soslayada. Aquí en Venezuela existió lo que se llamó un proceso de castellanización, es decir, que después que los en apariencia colonizadores, los invasores, después que los invasores, nuestros libertadores, los expulsaron de nuestro territorio, los propios hermanos comenzaron un proceso de adaptación al castellano de nuestros aborígenes, de nuestro originario. O sea, que la soslayación se pasó a manos de los propios hermanos venezolanos. Y por mucho tiempo se ocultaba la matemática, las lenguas tan hermosas y que tantos han legado y han batallado en Venezuela por salvaguardar tan merecido en no matemática en nuestros aborígenes. Y no conozco mucho su realidad, pero me imagino que a ustedes les pasó más o menos igual. Entonces, ese asunto de la biopolítica, de la solayación, de no transitar el poder de hacer matemática, de imponer una matemática a conveniencia, no es nuevo, es un proceso de vieja data que
que se agudiza porque se ha legalizado, y por eso debemos recordar en el centenario del nacimiento de Paulo Freire que no podemos seguir legalizando que unos pocos solamente pueden aprender matemáticas. Estoy para aclarar algunas dudas y si no me he expresado muy bien, tenemos tiempo para ello. Entonces, Sí, bueno, sí. en el rescate de la pregunta se puede repreguntar si acaso não é aclarado suficientemente. Sim, sim, nós podemos seguir e havendo novas questões, eu lhe trago aqui, Milagros, tá ok? Então, o debate continua e como o Marcos Alves dos Santos, ele falou assim, professora Milagros, você vê perspectiva de mudança nos sistemas educacionais para uma educação matemática menos opressora? Eu creio que a senhora também tocou nessa questão. Outra ideia aqui, Gisela Labrador. Buenas noches, Maria Gisela Labrador, desde Venezuela. Felicita mi companheira Milagros Helena Rodrigues, de Venezuela. Um abraço. E gracias, Gisela, um abraço para ti. Você quer falar alguma coisa mais, se acha necessário? Porque tem uma outra pergunta. O que devemos priorizar ao pensar a educação matemática durante e após a pandemia, em especial nos países do Sul, a partir da perspectiva freiriana? Essa aqui veio sem o autor, eu não sei se é do Júlio, ou se você me enviar o autor, eu posso passar o nome para a professora Milagros e tornar público, Júlio. Bien, le quería decir a todos que no debe ser sorpresa de que Paulo Freire esté aportando a 100 años de su nacimiento a la educación matemática. Porque en cada sitio donde exista un oprimido, allí está Paulo Freire. Y está Paulo Freire con sus obras grandiosas que se pueden profundizar. Y en las líneas de investigaciones estoy allí trabajando al respecto. Por ejemplo, yo quería leer rápidamente los hermosos aportes que tiene Paulo Freire a la liberación de la matemática. Mire, en el libro El maestro sin recetas, Paulo Freire ya en aquel entonces hablaba de una alfabetización en ciencias y no es posible alfabetizar en la ciencia si no hay una alfabetización matemática. ¿Saben ustedes cuántas personas se pierden de realizar en sus vidas y vivir exitosamente por no conocer los conocimientos iniciales de aritmética y geometría? Ya Paulo Freire clamaba por ese proceso ciencia y conciencia, a los cuales luego retoma Edgar Morin más adelante. Él hablaba de que el científico se hace también con la emoción, que había que historizarnos, porque él hablaba allí de las falsas creencias que había en la educación. O sea, que antes que se estudiaran las falsas creencias en la educación y la línea de investigación de matemática afectiva, ya Paulo Freire lo había tratado y había dicho que estas falsas creencias se podían disminuir dejando o provocando la curiosidad epistemológica del estudiante, porque emoción y racionalidad no tenían jerarquía y no lo tienen. Certo. Esas son palabras de Paulo Freire en la obra del maestro sin receta. Nótese que también Paulo Freire hablaba muchísimo de esa relación del ser humano con la naturaleza. Y en esta línea de investigación, educación matemática de colonial transcompleja, rescato
esa educación matemática para el arte de habitar en el planeta, para prepararnos para la salvación del planeta, para la recivilización de la humanidad. Miren hasta dónde puede llegar el alcance de Paulo Freire en la educación matemática en pleno siglo XXI, y podemos aprovecharlo de profundizar con un poco más de tiempo ahora en cuarentena, porque no sé si se han percatado, yo estoy seguro que sí. ¿Saben ustedes cuántos matemáticos están ahora aportando a las salidas en plena pandemia? ¿Saben la importancia en estos momentos de los matemáticos en los estudios de la pandemia, en toda esta crisis? Dense cuenta que ya Paulo Freire en su libro Miedo y Osadía hablaba de que la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora normalmente siempre es exitosa. Ya Paulo Freire lo decía. Y se preguntaba a Paulo Freire, ¿cómo puede un profesor transformarse en un educador liberador? Y lo decía, en una educación con cambio social. Hablaba de la ventaja del lenguaje. ¿Y sabían ustedes que la matemática también es un lenguaje por excelencia para pensar, para comunicarse? Ese yo sí puedo, ese todos podemos, que todos podemos aprender, es legado de Paulo Freire. En esos estudios de reaprender con los conocimientos previos en la obra Miedo y Osadía, ya Paulo Freire hablaba de esa aula mente social que yo le he agregado espíritu también, porque somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, ya él hablaba de esa educación dentro y fuera del aula. Esa matemática oculta, esa educación oculta como política en el ser humano, debemos despertarla. Y todo ello es y está documentado en las obras de Paulo Freire, hermosamente, en una obra de concientización de 1970 de Paulo Freire, que fue publicada en Caracas por el Instituto Agrario Nacional. Paulo Freire hablaba de que aprender es decir su palabra, su palabra. ¿Cuál es la matemática de los grupos? ¿Cuál es esa etnomatemática? Se dice esa palabra, se dice esa matemática, se toma en cuenta esa matemática. Allí en esa obra de concientización, Paulo Freire hablaba del diálogo auténtico como reconocimiento del otro. Y decía que es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo. Y la matemática es ciencia primerísima por excelencia. Sabemos muy bien que los países con alto desarrollo y éxito en la enseñanza de la matemática son países con mayor posibilidad de estar desarrollados. Claro, el concepto de desarrollado es un concepto que habría que discutir muchísimo, pero hay muchísima más posibilidad. ¿Por qué no se da en el sur? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos quitamos los guantes de ese docente oprimido que cree que lo sabe y va a religar su propia docencia? Porque en mi entender, un docente que no investigue su propia práctica y su propia crisis está condenado al fracaso, y con ello condena a los estudiantes. Y no nos olvidemos que crisis también significa líneas de salida. Y así Paulo Freire hablaba de que no hay conciencias vacías y que los hombres no se humanizan sino humanizando el mundo. Yo diría que la matemática es llamada por excelencia a la liberación en todo sentido. Por eso hay que ir a una matemática viva donde todos nos empoderemos de ello, y es la hora de hacerlo. Ok. Professora Milagros,
Gisela Labrador lhe pergunta, nós já estamos nas últimas perguntas e eu vou então também encaminhando para que você, ao falar dessas perguntas, também faça as suas considerações finais, ok? Em primeiro lugar, Gisela Labrador pergunta como se levou a cabo esse processo de castelanização que mencionas, né? Isso é o que ela pergunta. Aquela pergunta que era do Júlio, né? Eu queria retomar, porque ele diz assim: o que devemos priorizar ao pensar a educação matemática durante e após a pandemia, em especial nos países do Sul, a partir da perspectiva freiriana. Nós no Brasil, né, vivemos uma situação, e creio que na Venezuela, guardadas as devidas proporções, há situações muito semelhantes, né? O problema é que no Brasil, além da pandemia, nós tivemos também outras pandemias, né? De ordem política, de ordem sanitária, de ordem econômica, né? Que o país foi devastado, né? Está sendo devastado, de queimadas, etc., né? Mas, objetivamente, as crianças estão retomando agora as aulas, ficaram quase 1 ano e meio fora da escola, sem atividades intelectuais, sem atividades de aprendizagem, apenas com as atividades remotas, que não chegaram a todas, e muitas crianças se auto-excluíram dessas atividades por saturação, por não conseguirem se adaptar ou aprender mesmo, né? Então, o que a gente vê no cenário pandêmico e pós-pandêmico, professora Milagros, é uma situação de dupla crise, né? Nós já tínhamos uma crise imensa na educação, no ensino de matemática, e vemos que se sobrepõe a essa crise uma crise agudíssima e que tem consequências nefastas e a longo prazo sobre as crianças, né, que ficaram esse tempo fora da escola, certo? Então, quer dizer, os desafios são enormes, certo? Queria que a senhora tecesse considerações sobre isso e, para finalizar, a gente pedia que você reflita nas suas considerações finais. A gente queria pedir que a senhora reflita sobre qual mensagem gostaria de nos deixar, em especial para professores e professoras de matemática, neste centenário de Paulo Freire. Se não me fiz entender, eu estou à sua disposição. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Vinicio. Espero haber comprendido. Bien, el proceso de castellanización, cuando se revisa la historia de la educación intercultural bilingüe en Venezuela, por mucho tiempo se trató de imponer que nuestros aborígenes no hablaran sus propias lenguas para comenzar, sino que ellos tuvieran un proceso de adaptación al castellano para poderse educar. Aquí, al igual que en muchas partes del sur, se han perdido muchas lenguas. Afortunadamente, ese proceso, por supuesto, no tuvo éxito y no se continuó. Los especialistas en educación intercultural bilingüe podrán hablar mejor al respecto. En mis estudios de patrimonio cultural lo he tocado más o menos, pero ¿qué quise decir con ello? Lo que quise decir es que cuando usted obliga en cualquier sentido a un grupo de personas a no hablar su propia lengua, a no mostrar su propia cultura y adaptarse a la cultura del otro, usted está irrespetando su condición humana. Y con ello se está perdiendo toda esa herencia cultural de nuestros aborígenes. Y eso ha pasado acá. En cuanto a la pandemia, abrazo a mis hermanos brasileiros y les bendigo enormemente. Sé que al igual que en muchos países, pero que en ustedes ha sido bastante difícil. No se olviden que
que nosotros hemos tenido un proceso de migración forzada por un problema de crisis económica sumamente fuerte. Yo diría que de manera general, la pandemia, como dice Boaventura dos Santos, la cruel pedagogía del virus en su libro, sí es cruel, pero nos llama, como en la crisis, a sucumbir o a emerger. Porque es que no tenemos otra salida. O sucumbimos o emergimos. O sea que pasa como el águila. Ustedes conocen la historia del águila. Cuando llega a cierta edad, ella puede seguir viviendo muchos años más. Pero ya sus plumas no le sirven. Ya su pico no le funciona. Se tiene que ir a una montaña, a un lugar apartado. Arrancarse las plumas y el pico y esperar que le nazcan y renacer. Luego de ese proceso de metamorfosis, a volar como nuevo y comenzar una nueva vida. Si ella no hiciera ese proceso, ella perece. Y nosotros estamos en eso. Se intentó, por ejemplo, en mi país, tener una alfabetización tecnológica y dotar de muchos recursos de computación. Se dotaron, pero no tuvo éxito. Y ahora hemos estado escaso de ello. Usted lo acaba de ver ahora en la exposición, cómo se corta la transmisión, la crisis, pero sin embargo estamos en la batalla. Usted pudiera preguntarse, al igual que yo les pudiera preguntar a ustedes, ¿cuántas crisis familiares tenemos? Pero estamos y tenemos el deber de, rasgándonos las vestiduras, emerger como el águila, y es un buen momento para transformar la educación mundial y especialmente la del sur. Y no solo la educación. Y tenemos que atender a una verdadera política. Y le hablo de la política como servicio al otro. No como el disminuido que necesita una pequeña parte, sino como aquel que se empodera de su hacer, de su emancipación y de su liberación. Yo les deseo a todos ustedes en Brasil, igual a mis hermanos acá, que podamos salir adelante y podemos decir muchas cosas al respecto, pero yo prefiero pensar en mi hacer, porque la palabra tiene poder y porque por las obras nos conocerán. Yo prefiero pensar que estamos empoderados para salir adelante y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo por las nuevas generaciones, por nuestros hermanos, por el legado freiriano, por el legado de Edgar Morán, por el legado de Ubiritán de Ambrosio, por el legado de tantos, porque Paulo Freire nos dejó un gran legado desde una oficina en cuarentenado con un micrófono. Padeció la crisis en las favelas y no en vano el nombre del andariego de la utopía. ¿Por qué? Porque en la crisis él empoderó a las personas para su hacer y su legado es reconocido internacionalmente. Y es verdad que muchos lo utilizan como visita al panteón un domingo, pero muchos le temen a su legado. Despertar el legado de Paulo Freire en este instante, quienes pretenden dormirlo, no es conveniente para muchos. El legado de Paulo Freire se ha usado en los currículos que quedan en un papel, en una letra muerta, pero que deja mucho que desear en la formación y en la conformación del ciudadano. Pero también allí nosotros tenemos por qué luchar y por qué salir adelante. Professora Milagros, Paulo Freire vive. E viva Paulo Freire. Eu queria, nesse momento, agradecer a sua... Viva Paulo Oi, Freire. você tem mais alguma coisa a falar, Milagros? Sí, bueno, yo quiero felicitar a la organización de este seminario internacional para los 100 años de Paulo Freire, felicitar al profesor Julio
César, y a todos ustedes que han estado acá, a todos los que han estado en estas 4 intervenciones. Darle las gracias a usted, doctor Dionisio, por estar allí tolerándome, al doctor Leo, a todos por ser tan hermosos, por invitarme y porque pese a la diferencia de cómo nos expresamos, no hay duda que hay una forma matemática de estar en el mundo. Y sí, la obra de Paulo Freire está viva y vivirá por siempre, porque donde quiera que exista un oprimido, allí está Paulo Freire clamando por su liberación. Muchas gracias especialmente a todos en las preguntas, en el chat. Y bueno, quería decirle que seguimos en el encuentro y que pronto nos veremos en São Paulo, Deus mediante. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-la. Não foi nada custoso. Espero que esse contato aqui com os brasileiros seja o começo de uma longa parceria e que tenhamos outras oportunidades para somarmos nossas forças e trazer esta força, essa potência que você revelou aqui, para nos animar também. Muito obrigado, professora Milagros. Eu queria... Obrigado a todos os presentes e pelas perguntas também. Eu vou passar aqui a palavra para o Júlio para fazer o encerramento, tá certo? E foi uma grata satisfação acompanhar esse seminário, esses 4 seminários, né? E isso é prova de que nós temos muito a nos dizer, tá? Entre nós aqui no Brasil, entre nós e os colegas de países do Sul, né, que tenham ideias importantes que possam nos empoderar e potencializar o nosso empenho por uma educação matemática forte, né, e transformadora. Júlio. Um abraço. Um abraço. Muito boa noite a todas, a todos que nos acompanham até esse momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Léo Schneider, da FEUSP, que proporcionou todo esse evento, todos os anteriores também, né, se devem a ele. Gostaria de agradecer ao professor Vinícius, à professora Maurilane e Ana Paula Jean, mais uma vez, né, por terem topado desde o início, acolhido essas ideias e terem tornado possível, né, que esse evento fosse realizado desse jeito tão bonito. Gostaria de agradecer ao final a professora Milagro Helena pela brilhante exposição, pelo cuidado, né, responsabilidade e carinho conosco ao ter preparado os slides para caso a gente fosse, né, prejudicado pela instabilidade da internet e que permitiram que a gente pudesse acompanhar, né, toda a sua apresentação até o final. Né, essa demonstração desse carinho hermoso, como diz a professora Milagro, e que certamente será, né, o alimento de novas relações, novas parcerias, esse estreitamento que a gente está procurando e que potencializa, né, justamente quem sonha junto, como dizia o professor Paulo Freire. Gostaria de agradecer muito a quem nos acompanhou e declaro encerrado o ciclo de diálogos a uma forma de estar no mundo. Uma boa noite.